Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, el temor reverente a Dios transforma naciones. Y el día 4 de noviembre, día antes de que el pueblo vaya a ejercer ese derecho al voto, ir a los comicios allí a votar por la persona que ellos prefieran hacerlo, nosotros estamos convocando a una noche de oración, a una noche de intercesión, lunes 4 a las 7 de la noche, en el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ante esta ola de violencia que se ha levantado en nuestro país, tenemos que orar, y que el que salga sea el que Dios permita que salga. Jehová reina y nosotros creemos en eso. Sin embargo, te exhortamos a que vayas y hagas tu voto por la persona que Dios ponga en tu corazón, pero órale a Dios. Y este lunes 4, todos unidos orando para que permee la paz y que todo fluya dentro del orden que debe fluir. Te invito, no te quedes en casa, ven y oremos juntos por Puerto Rico. Bendiciones. 104.1 Redentor, Gold of Fashion, Shalom on the Cliff, presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado como una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. ¿Cuántos tienen un Dios santo? ¿Cuántos tienen un Dios justo? ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Un Dios que nunca falla. Santo, digno y justo es Él. Santo, santo, santo es Él. Santo, digno es su nombre. Y no hay un nombre como el de mi Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra lo habrá. Nunca jamás. Y toda rodilla se doblará. Dile: santo, digno, justo, bueno, santo, digno,
Te bendecimos Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso. Vamos, declaro, díselo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido bueno, justo, justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, 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 Señor, merecedor de gloria, merecedor de honra, merecedor de toda la alabanza de tus hijos, de tu pueblo. Yo quisiera escucharte. Tú has sido bueno, cántalo. Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Díselo una vez más. Tú has sido bueno, eso me gusta, pastor. Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Díselo. Tú has sido bueno, tú has sido justo y misericordioso eres tú mi Señor. Por eso es que tus hijos te adoran, por eso es que tus hijos te exaltan, Señor. Poderoso es tu nombre, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Eres fiel, eres fiel, eres fiel. Poderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Dígale que está a su lado. Hoy yo vengo a dar el mejor perfume. Aleluya. Hoy entregamos el mejor perfume. Aleluya. Gracias, Señor. Llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare
mi lugar secreto. Oh, llénanos, Señor, llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Que en mi lugar secreto no hay lugar, pues no hay lugar que se compare. Donde quiero estar, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar mejor, pues no hay lugar que se compare. En donde a solas puedo adorar. Canta la iglesia. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorar. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Que en mi lugar derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Que en mi lugar no hay lugar mejor, pues no hay lugar que se compare. Es donde quiero estar, donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Que en mi lugar secreto derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte. Que en mi lugar secreto derramo el perfume sin que me importe
se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte, que en mi lugar secreto derramo el perfume, no importa lo que cueste, no hay nada en ese mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte, que en mi lugar secreto. Qué gran bendición. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Te honramos, Señor. Levante su mano ahí. Levante su mano unos segundos y dele gloria al que gloria se merece. Vamos ahí con sus manos en alta. Exprésele su adoración desde lo más profundo de su corazón. Si estás agradecido, si hay algún motivo por lo cual adorar al Señor y expresar tu adoración verbalmente, he estado en mi corazón con el Salmo 84. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Padre, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Nosotros estamos comprometidos, Señor, hoy y siempre, de cuando te adoramos, darte nuestra mejor adoración, darte nuestra mejor alabanza. Nuestro sacrificio de adoración, Señor, que sea siempre ante tu presencia. Que el perfume que sale de nuestro interior sea un perfume como en aquel relato que dice que llenó toda la casa de aquel lugar, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Padre eterno. Los que estamos aquí en tu casa, los que están a través de las redes sociales, a través de la telecadena CTN Internacional. Padre, nosotros en Puerto Rico, en las naciones, nos unimos en esta hora a honrar tu nombre. Tú sigues siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha dado una palabra sobre nuestra vida, que nos haces caminar, que cada mañana tu misericordia se renueva. Por eso y por mucho más hay un pueblo que te honra. Habrá alguien acá que por eso y mucho más honra al Señor, le da gloria en esta noche. Aleluya. Padre, te bendecimos y te honramos. Recibe todo lo que nosotros vamos a hacer, Padre, todo desde inicio, Padre, desde la primera oración, cada adoración, cada alabanza, cada oración, todo lo que vamos a hacer esta noche, Dios, es para seguir dándote gloria y honra. Es para seguir, Señor, diciendo a la atmósfera que tú eres el Rey, el Señor. Gracias, Padre, gracias, porque hay un milagro que está para nosotros. Alguien lo cree conmigo en esta noche, Dios. Yo vine a adorarte, pero también vine a reclamar, vine a recordarte en mi oración, Dios, que tú me diste una palabra, que hay un milagro de sanidad para mis hermanos. Alguien dice amén conmigo. Yo vine a honrarte, Señor, y yo sé que cuando tu pueblo te honra, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Aleluya. Y esta noche es una noche hermosa, una noche importante en el reino, porque sabemos al Dios que hemos venido a honrar y adorar en el nombre de Jesús. Le da otro aplauso fuerte al Señor. Vamos, con toda su fuerza, hermano, con toda su fuerza. Aleluya. Y acompañe ese aplauso, si tiene fuerza, con un grito de gloria, de victoria, de celebración. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Cada vez que yo leo este verso me acuerdo unos años atrás. Ni en silla de encarnecedores. Se nos prohibió ir a tantos sitios porque se entendía que era una silla de encarnecedores. Cuando yo descubrí la revelación de este verso, fui libre en el nombre del Señor. ¿Alguien fue libre también? ¿Alguien fue libre? No se haga, hermano, no se haga. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, alguien diga y todo. No, dígalo más fuerte, diga y todo.
Dígalo por tercera vez. Y todo lo que hace, diga lo que hace, prosperará. Dile que está a tu lado. Todo lo que hace prosperará. Dile aleluya, prosperará. Y mira cómo sigue diciendo esta palabra. No así, mire qué comparación. Por un lado establece el Señor, por un lado establece un grupo de personas, y por otro lado otra dirección. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, hermano, no hay nada que se esconda a los ojos de tu Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda, ¿dónde está la gente de la senda? Gloria a Dios. Mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Le da un aplauso al Señor. Vamos a orar. Pastor Ramón, venga por acá, Pastor Ramón Rivera. Vamos a orar por las peticiones, por intercesión, por los que están enfermos, los que están sin ánimo en esta noche. Hay muchos en sus casas que esperan con anhelos este tiempo de oración. Nos vamos a unir. Va a dirigir el Pastor Ramón, pero todos nos unimos a orar en el nombre de Jesús. Fe en Dios, porque Él es fiel a su palabra. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa que esté en línea con su palabra, y si creen que la han recibido, será suya. ¿Cuántos creen esa palabra? Y dice también que si dos de nosotros o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, Él lo hace. Así que vamos a orar por lo que mencionó nuestro pastor Edgardo, y nos ponemos de acuerdo. Padre, venimos confiadamente ante tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para interceder por nuestros hermanos en necesidad, por todos los que nos están viendo en las casas también. Señor, atamos y echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tu llaga, Señor, ya fuimos sanados, y declaramos salud para cada enfermo. Señor, pon tu mano en cada cuerpo en este momento, en el nombre de Jesucristo. Mira cada situación de corte, mira cada situación económica, Señor, pon tu mano también en el nombre de Jesús. Cuestiones familiares, reprendemos toda opresión del enemigo y reclamamos todas las familiares, los familiares de los hermanos que no te conocen. Señor, porque tú dices que tú prometes, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Todos los que lo reclaman, créelo, crean lo que sucederá. Señor, y sigue obrando en cada situación, en cada familia en este país, Padre Celestial. Y ahora que vienen las elecciones, también pon paz en cada uno, Señor, y oramos por cada uno de los candidatos y declaramos sabiduría del cielo. Tu palabra dice que tú eres el que quita y pones reyes, porque tú pones en el corazón por quién votar. Así que te damos gracias, Señor. Tú estás en control de todo, y te alabamos y te glorificamos, creyendo que todo está hecho en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Gloria a pastor. Dios. Antes que se siente, salude por favor que está a su lado, dele la bienvenida, dígale que es bueno verte a la casa del Señor. Yo sé que usted espera este momento para poder extender un abrazo, decirle que es bueno que podemos unir nuestra adoración, nuestra alabanza al mismo Dios. Le voy a recordar siempre, estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, con los hermanos correctos para adorar al Señor y darle nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Tiene algunos segundos más para que pueda ir donde alguien y dígale que es bueno. Es un gozo verte, es un gozo que puedas estar aquí.
Muchos de ustedes vencimos, muchos de nosotros vencimos el cansancio, el desánimo, cualquier adversidad. Dios te trajo, no es casualidad que estés aquí. Creo firmemente que hay una palabra de Dios reservada para ti, para tu familia. En el nombre del Señor le traigo saludos. Seguimos orando de nuestro obispo Juan Rolón y Pablo Ortega. Seguimos orando, siguen con el grupo de CTN Internacional. Y hoy es un día especial porque hoy a la distancia nuestro obispo, pero nosotros desde acá hacemos eco y celebramos que hoy es el año número 23, año 23, desde que Dios hizo el milagro muy poderoso de sanidad del trasplante de hígado. Alguien debe celebrar eso, que es el año 23, hermano. 23 años después seguimos hablando de un milagro. Y aunque está muy lejitos por allá, posible que en algún momento pueda ver este video, pues declaramos que siguen los años pasando y seguimos nosotros celebrando por ese gran milagro en nuestro obispo Wanda Rolón. Pastora Elizabeth Torres y Figueroa. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte, 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 porque estamos celebrando su nombre. Y como dijo el pastor Edgardo, hoy es un día de alegría y de gozo, claro que sí, y lo celebramos en la distancia. También le exhortamos, este viernes la mejor generación se reúne para adorar a Dios, amén. Así que si usted tiene el espíritu joven también, aparte de la edad, aunque eso no cuenta a veces, así que puede estar los viernes aquí, celebrar con la mejor generación, que ya están, hermanos, a semanas nada más de ese tremendo congreso de Generación Antorchas. Va a ser un tiempo extraordinario y no nos lo podemos perder porque Dios va a estar haciendo cosas grandes. Siempre recuerde, ellos tienen unas camisetas para el evento, así que póngasela, tienen una declaración. Ahí el tema de este año es la cruz y va a ser un tiempo extraordinario de presencia de Dios. Mire ahí la camiseta del evento. Encourage, usted apoya a nuestros jóvenes con la adquisición de esa camiseta, y también cuando la gente le pregunte, pues esta es la sangre de Cristo que me limpia, que me cubre, y aprovecha y predica el evangelio de Jesucristo. Y también celebramos la vida de nuestros auspiciadores porque dicen presente en cada uno de nuestros eventos, haciendo posible que la entrada a los eventos sean libres de costo y también corriendo con los gastos de la actividad, que son muchos, porque son buenos recursos, hermano, y hay que tratarlos, honrarlos como se merecen. Así que nosotros pues patrocinamos a nuestros auspiciadores, que son gente de la casa, empresarios del reino, que dan su mejor esfuerzo para que estos eventos estén a la altura de esta casa del Señor, porque en todo honramos al Señor. Así que es menester que los celebremos también a ellos y que vayamos a sus negocios, los auspiciemos, porque son gente de Dios, gente del reino. Así que esos son. Y ya usted sabe, el domingo hay una tremenda celebración en la casa, no se lo pierda. Va a estar con nosotros el pastor Edwin Rivera Manso, predicando la palabra, así que va a ser un tiempo extraordinario todos los domingos. Y también queremos recordar el discipulado para gente nueva. Tenemos discipulado todos los domingos de manera cíclica, no hay interrupciones. Los únicos días que no se da clase es el Día de las Madres y el Día de los Padres. Y si cae el día de Navidad o algo así. Pero todos los domingos se da discipulado a las 9:30 de la mañana hasta las 10:25. Maestros, pastores de la palabra dan esas clases y son clases de fundamento. Así que también eso inicia su proceso de incorporarse a la casa, no solamente como miembro, sino para servir. Haga lo propio. Amén. Y también aquí en la nave, después que usted termine el discipulado, usted se integra a la nave, que a las 9:45 comienza una enseñanza poderosa todos los domingos, domingo tras domingo, temas actuales, la palabra para que usted la pueda aplicar aquí en la nave principal. Y también tenemos los discipulados de matrimonio que se dan el tercer domingo de cada mes, amén. Así que apúntelo siempre, y si no lo anunciamos aquí para que usted no se lo pierda. En diciembre, luego de nuestro tremendo congreso de Generación Antorcha, vamos a tener un seminario de 3 días, libre de costo. Miércoles, jueves y viernes, 4, 5 y 6 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, con el doctor Madiel Narváez. Ante los acontecimientos, ¿verdad?, que estamos viendo, es menester que usted conozca que todo lo que está sucediendo, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremoto, todas esas cosas son parte de las señales del fin. Estamos viviendo tiempos proféticos, así que es bueno que usted conozca la palabra, todo lo que va a estar sucediendo. Hay una parte que no la vamos a ver porque vamos a estar en las bodas del Cordero, hermano, pero es bueno que sepamos lo que va a estar sucediendo
y para que usted pueda hablarle a otros. Y el día 30 de noviembre, que es sábado, tenemos el Ministerio Mefiboset en cabeza, pero no es el único ministerio que va a estar ahí. Van a tener un evento que se llama Llamados a Misericordia, un evento de toda la casa, un evento evangelístico en La Perla. Todo el que desee ser parte de este esfuerzo, comuníquese con nuestro hermano David Infante, y el que desee hacer algún donativo lo hace a través de la página por ATH Móvil, a través de la página de la iglesia, el Alaba 7, pero en los comentarios ponga La Perla o Mefiboset, para que así se sepa que lo que usted está donando pues es para este evento específicamente. Va a ser un tiempo extraordinario donde declaramos que muchas vidas van a venir a los pies de Cristo, que es lo más importante, las vidas. Amén. Y esos son los anuncios más importantes. Luego después vamos a estar celebrando Acción de Gracia. Mire, hermano, esto está como a 30 y pico de días para que esto se acabe. Esto es una cosa tremenda. El año ha corrido rápidamente. Pero póngase de pie porque vamos a honrar a Dios. Queremos ir rapidito a la palabra también. Amén. Pero esto es una gran oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes. Alguien que diga amén. Para celebrar a Dios con todo lo que tenemos, como Él nos ha prosperado en la semana. Y el domingo el hermano Albertorio trajo una palabra extraordinaria para que usted sepa por qué usted ofrenda, por qué usted diezma, para que usted haga buena defensa. Pero fíjese que un corazón agradecido siempre, 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 siempre va a honrar a Dios con lo mejor que tiene. Porque esto es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Cuando usted ve Dios trabajando con Jacob, nadie le dijo diezma. A Abraham nadie le dijo diezma. Un asunto de una relación con Dios. Inmediatamente que Abraham tuvo su victoria, dijo, el diezmo de todo es para Dios. De la misma manera su nieto, cuando tuvo aquel encuentro con Dios, dijo, de hoy en adelante, todo el diezmo de todo lo que yo reciba, lo que me ingrese, es para Dios. Es un asunto de relación con Dios. Por eso es que hay gente que como no tiene una buena relación con Dios, pues no le nace. Y lo que no proviene de fe es pecado, así que no lo fuerce, porque no le va a servir ni le va a aprovechar para nada. Pero los que tenemos una correcta relación con Dios, nos gusta honrarlo como Él se merece. Y por eso de nuestros bienes, de lo que hemos recibido, separamos lo que le corresponde a Dios y no lo comprometemos con nada. De la misma manera que usted no compromete el pago de su casa, el pago de su auto, el pago de tantas cosas, nosotros lo que es de Dios lo respetamos. Levítico 27:30 dice que es cosa santísima el diezmo para Dios. Mire qué delicado es. Y por eso, con toda responsabilidad, le damos a Dios lo que le pertenece a Él. La honra debida a su nombre. Así que levantamos nuestra ofrenda en esta hora. El que vaya a diezmar también levanta su diezmo, levanta el celular si lo hace a través de ATH Móvil o de las páginas, porque eso cuenta y eso vale, la tecnología al servicio del reino. El que lo hace de forma presencial allí con los diáconos, amén. El que lo hace a través de la página, amén. Pero de la manera que sea que usted lo haga, lo está haciendo para el Señor, honrando su nombre, amén. Y declaramos una palabra sobre usted. Usted levante esas manos al cielo porque lo recibe el Señor. Padre, en el nombre de Jesús llegamos a tu presencia con acciones de gracias, porque en esta hora diezmamos, ofrendamos, algunos pactan, algunos, Señor, saben lo sagrado de este momento porque lo hacemos para ti, mi Dios. Declaramos, Señor, que los que te tememos no tendremos falta de ningún bien. Se cumple tu palabra, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Se cumple Deuteronomio 28 del 1 al 14. Oh Señor, gracias por tu palabra. Se cumple Malaquías capítulo 3 sobre nuestras vidas. Se cumple Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10, Señor, sobre cada uno de nosotros. Porque te sabemos honrar, Padre. Mientras otros tienen necesidad, mientras otros les escasea, mientras a otros no les alcanza, nosotros, Señor, vivimos en la abundancia que tú tienes reservada para tus hijos, para los que te son fieles y te honran. Porque no se dejan llevar por las noticias de la tierra, sino por lo que ha establecido tu palabra desde la eternidad. Gracias, Padre, porque todos los recursos, lo que necesitamos, las conexiones divinas, las conexiones del reino, Señor, todo lo tenemos de parte tuya, Padre. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Y usted grita, amén. Sea bendecida, iglesia. Yeah, sí. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Como dice que dice, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Díselo, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Sí Señor, amén. Sí Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Dios ha sido más que bueno y esta noche a nuestros obispos han tenido a bien a invitar a un predicador de la casa, así que permita que su corazón, su mente, su espíritu esté alerta porque de cierto, bueno, ciertamente hay una palabra de Dios para ti y para tu familia. Así que con nosotros, Pastor Rafael Morales. Gracias, Pastor Ricardo. Alguien que celebre aplaudiendo. Vamos, alguien tiene algo que celebrar. Hay una poderosa declaración. Yo quisiera que usted la diga ahí donde está. Diga eso que acaban de cantar. Diga, sí, Señor. Ante cualquier circunstancia, usted debe creerle a Dios. Ese sí, Señor, habla de la afirmación en fe de que creo que todo es posible. Alguien que diga amén. Aleluya. Aprovechamos que está sobre sus pies y puede brevemente para poder leer la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Damos gracias a Dios, a nuestros pastores y obispos Wanda Rolón, Pablo Ortega, por permitirnos esta oportunidad. Gloria al Señor, a los pastores de la casa, porque siempre quedamos suplidos. Gloria al Señor. Y también quiero agradecer a mi esposa, la pastora Dorlín, que está con nosotros. Gloria al Señor, que siempre es de una gran bendición para mí, para nuestra vida. Así que quiero también enviar un abrazo a todos los que están en sintonía a través de CTNI o las plataformas digitales. Qué bueno es que podemos hacer posible que usted esté con nosotros y nosotros también con usted. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 13. Y dice allí, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
Padre, gracias te damos porque nos regalas esta oportunidad de poder reunirnos como iglesia para adorar y glorificar tu nombre. En esta hora nos presentamos ante ti para solo ser un instrumento en tus manos y transmitir el mensaje que tienes y quieres para cada uno de nosotros. Establezco, Señor, en el nombre de Jesús, que saldremos impactados con tu palabra para poder ejercer cambios sustanciales en nuestra vida espiritual, favorables, Señor, a lo que es tu propósito y tu llamado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese con alegría, con gozo y contentamiento, gloria a Dios. Y gracias también abrazamos a los pastores Edgardo y Victoria, la pastora, como les mencioné, los pastores de la casa, la pastora también Elizabeth, los pastores que están acá presentes, que siempre es de bendición poder estar suplidos. Diga conmigo, suplidos. En esta hora quiero hablar sobre la importancia de que nosotros estamos en un camino de fe que debe siempre mantenerse con cambios hacia una avanzada, con cambios hacia lo que se llama la metanoia, un cambio de mente constante y permanente. El ser humano de por sí, el ser humano, cualquier humano que nace con un 71% que tira hacia lo que es lo malo. La tendencia del ser humano cuando nace, que la Biblia dice que todos nacemos de pecado, esa tendencia de por sí en default, un 71%, ¿verdad?, gira hacia esa maldad. Y resta un 29% que entonces es, ¿verdad?, que se hace posible poder cambiar con ese 29%. Si Cristo está ahí, cambiamos el otro 71%. ¿Cuánto me van entendiendo? Escuche bien, cuando Cristo viene a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y hace ese cambio radical en nuestras vidas, es precisamente porque Él se apodera de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de vivir, de nuestras acciones. Y ahí es que dice, cambia mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, y comienzan a surtir unos cambios radicales donde el que nos conocía ahora nos ve. Hablaba ahorita el pastor Edgardo en el verso bíblico que mencionó, en ese pasado que quedó en la oscuridad porque llegó la luz de Cristo. Y así sucesivamente ese cambio viene precisamente por la entrada de Jesús. Entonces cuando Jesús llega, entra e impacta, se encuentra entonces ahora con una casa espiritual que ya ha sido vaciada, fue vaciada, se sacó de ahí cualquier raíz de amargura, de ahí salieron demonios, para que usted lo sepa. Hubo una liberación, diga gracias a Dios por la liberación. Y entonces ese poder transformador entra a esa casa, que ahora está nueva, que ahora Él la habita. Y lo ideal es que usted le dé el 100% de acceso en esa habitación. Y es ahí donde esos cambios sustanciales deben ser diarios. Todos los días, cada vez que amanece un día, nos presentamos en oración a Dios y pedimos ser una mejor versión de nosotros mismos. Todos los días debemos nosotros mirarnos y ver qué más puedo cambiar para ser un mejor creyente, un mejor ser humano, un mejor cristiano, un mejor testigo del poder de Dios. Y ahí Efesios dice, hasta que todos lleguemos. Esto es una meta donde unos van a ir más al frente que otros. Unos van a alcanzar unos niveles espirituales quizás más rápido que otros. Pero entonces nos presenta el verso, el reto de que aquellos que quizás han alcanzado un poco más de distancia, podamos mirar y podamos extenderle la mano al otro y decirle, yo también que quiero, anhelo y deseo que tú llegues hasta donde yo he llegado. Alguien que adore a Dios por Cristo. Es hasta que todos lleguemos. Es una meta de poder seguir alcanzando niveles espirituales. Niveles, óigame, de altura espiritual. No podemos crecer como el bonsai. El bonsai pasan los años
Y hay gente que, ¿verdad?, que le gusta eso y es su ¿verdad?, le encanta y tienen en su casa muy bien y son bonitos. De hecho, yo tengo uno en casa de mi mamá. Pero yo no quiero crecer como bonsai. Vamos, dígame al vecino, yo no quiero crecer como bonsai. Está chévere y todo, qué bonito. Y el costo y lo que vale, pero en Cristo debemos crecer como árbol, dijo ahorita el pastor, plantado junto a corrientes de agua y nada tiene que ver con bonsai. Vamos, dígale al vecino, no crezca como bonsai, dígaselo ahí. Entonces, gente que hemos conocido en el trayecto del cristianismo, que pasan los años, y ese crecimiento no iguala a los años. Entonces, unos que llegan en las últimas semanas, en los últimos meses, yo siento el poder de Dios aquí, encuentran hacer ese clic, diga conmigo clic, que no es otra cosa que decirle, le voy a dar acceso en la habitación de mi casa a Jesús, pero para que se meta por cuanta esquina, por cuanto recoveco, por cuanta habitación, porque anhelo que Él tenga el control de mi vida por completo. Alguien que bendiga al Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No somos perfectos, pero vamos camino hacia esa perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la preocupación de hoy, yo quisiera que fuera diferente, porque muchos obstáculos en nuestro crecimiento espiritual pudiera ser que estamos intentando cambiar lo que hacemos, pero debemos mejor cambiar lo que somos. Usted me escuchó, ¿verdad? No es tanto hacer lo que hacemos, es más buscar cambiar lo que somos. Y se nos colocan ciertas circunstancias en la vida, y a mí también, donde debemos decir, déjame ver si voy a reaccionar como hace 3 años reaccioné, como hace 10 años que reaccioné ante esta misma circunstancia. O puedo darle una oportunidad al Espíritu para que me diga, aprende ya la lección para que no te vuelvas a colgar en el mismo examen. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor para siempre? Y ante esa circunstancia decir, no, espérate, es que yo tengo que hacer un cambio en lo que soy. Diga conmigo, un cambio en lo que soy. Vamos, dígalo, un cambio en lo que soy, en lo que somos, y operar de una manera diferente a como operamos hace 10 años. Alcanzamos madurez. Pero hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que dice, yo soy así. Tarán, alábalo, gloria a Dios. Yo soy así. Y eso, hermano, usted puede ser así, no hay problema. Pero usted se está coartando de un crecimiento. Usted se está coartando de una madurez en el espíritu. Usted se está coartando de oportunidades que Dios quiere hacer a través de su vida. Alguien que entienda lo que estamos hablando, aleluya. Más que cambiar lo que hacemos es buscar cambiar lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes para que la gente vea lo mejor de nosotros. Pero tenemos que mirar, preocuparnos también por lo que el hombre no mira, lo que Dios mira. Porque el hombre mira lo que está afuera, pero claramente se le dijo al profeta Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Entonces debemos buscar proyectarnos bien ante los ojos de Dios. Dios está en ese empeño de transformarnos a su imagen, a imagen de su Hijo. Mira, Dios no quiere que solamente llegues a los pies de Él y ya, sino que Él se ha empeñado y habla de la estatura del varón perfecto, y habla de la plenitud de Cristo, y dice que no se quede todo en venir a aceptar a Cristo como Salvador, que hayan cambios sustanciales, radicales, de crecimiento y de madurez. Alguien que diga gloria a Dios. Hay una urgencia en el verso bíblico que debemos atender y trabajarla nosotros mismos. Despojémonos del viejo hombre. Eso nos toca a nosotros.
Eso no se va con una oración. Alábalo, gloria a Dios. Ahí no hay aceite ungido que valga. Ahí hay un acto, hay que trabajar, hay un taller. Dígale al vecino, eso me toca a mí, dígaselo al vecino, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay un cambio de vestimenta. ¿Cuántos bendicen a Dios para siempre? Hay un cambio de vestimenta. Tenemos que despojarnos de la vestimenta del viejo hombre, de lo que fue nuestra cultura, la cultura de la casa, la cultura de la familia, la cultura del barrio. Todo eso es una cultura, es una esencia, estamos claros en eso. Cada persona nació en una cultura diferente y conforme a eso es que reacciona ante la vida. Sin embargo, el reto bíblico de Efesios nos dice: de esa vestimenta hay que despojarse. De esa vestimenta hay que hacer unos arreglos para despojarnos. Vamos, yo necesito ver a alguien en un movimiento aquí. Hágame un movimiento de quitarse algo, de quitarse una ropa. Aleluya. Despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, dice ahí, no lo digo yo, está viciado conforme a unos deseos engañosos, a unos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Oiga, 3 son vuestros adversarios. No toda la culpa la tiene el diablo. Son 3 vuestros adversarios. Mucha de la culpa sí la tiene él. Sin embargo, está también la carne. Alábalo, gloria a Dios. 3 son vuestros adversarios: el diablo, el mundo y la carne. Y esa vieja vestimenta va a reaccionarle a la carne. Alábalo, gloria a Dios. Nuestro apóstol nos ha enseñado aquí a la concupiscencia. Y en el significado del apóstol es lo que te gusta. Alábalo, gloria a Dios. Ella lo pone bastante visible y tangible. Eso que te gusta o eso que me gusta, en esa vestimenta, eso va a estar ahí como a ver si caemos. Pero estamos hoy llenándonos de una autoridad y de un poder para despojarnos, porque es posible. Óigalo bien, es posible. Déjeme repetirle una vez más, es posible. ¿Cuántos alaban al Señor? La instrucción es que el taller te toca a ti, pero es posible. Es posible despojarnos del viejo hombre. Alguien que bendiga a Dios para siempre. Y luego dice, ahora te dice, vístete del nuevo hombre. Vamos, los que ahorita hicieron el ejercicio conmigo, vuélvase a vestir. Vamos, vístase otra vez. Vístase, aleluya, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Una santidad real, a su nombre, gloria. Una santidad que nada tiene que ver con arcillos. Dios mío, me sentí escuchando a mi primer pastor, alábalo, gloria a Dios, que no decía aretes, decía arcillos. Nada tiene que ver con aretes. Nada tiene que ver con unas dogmas que han manipulado la mente de mucha gente, gloria al Señor, de muchos inocentes. Esta santidad tiene que ver con libertad en Cristo. Aleluya. Alguien que bendiga a Dios para siempre. Y esa nueva vestimenta incluye eso. Soy libre en Cristo. Soy salvo en Cristo. En Cristo he sido justificado. Soy salvo por la fe. Alguien que pueda disfrutar de la nueva vestimenta en Cristo. Vamos, alguien que adore a Dios. Aleluya, diga conmigo, gloria a Dios. Colosenses dice, la vida antigua y la nueva, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Seguimos con taller, tenemos taller. Haced morir la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Esa era la antigua vestimenta. Hasta que todos lleguemos, diga conmigo, hasta que todos lleguemos. Es una meta, gloria al Señor, constante, permanente. Y como decía al principio, no para llegar yo solo, sino para yo llegar agarrado de la mano de mi hermano, agarrando la mano de mi hermana, hasta que todos lleguemos. Promovemos firmemente que lo que hemos alcanzado otros también lo puedan alcanzar. Que lo que hemos experimentado otros también lo pueda experimentar. Alguien que alabe a Dios para siempre, aleluya. Dice en 2 de Timoteo, aportando para esa nueva vestimenta, aportando para esa nueva manera de vivir. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Eso te va a ayudar mucho. El fuego avivado, diga conmigo, el fuego avivado. El fuego avivado, un fuego inerte no hace nada. Pero un fuego avivado día a día va a permitirnos, gloria al Señor, poder consumir ahí lo que haya que consumir. Un fuego avivado día a día va a permitir que el hombre espiritual prevalezca sobre el hombre carnal. Oh, porque dura es la lucha contra la carne. Son dos, se oponen entre sí, dice la Biblia. Pero prevalece el que más alimentado está. Repito, prevalece el que más alimentado está. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios para siempre? Usted quiere prevalecer con el hombre espiritual o la mujer espiritual que usted tenga por dentro. Alimenta bien, alimenta mejor al hombre espiritual para que prevalezca sobre el hombre carnal. Si tiene manos para aplaudir, hágalo y aplauda y haga algo, gloria a Dios. Y grítemele al vecino, de modo de grito, dígale a alguien, aviva el espíritu, vamos, dígaselo. Aleluya. Aviva ese fuego. Recarga. Arrodíllate frente a la misericordia de Dios. Me encanta decir que el Consolador no necesita ayuda. Me encanta decir que las propiedades del Espíritu, cuando tú lo dejas, Él te redalguche, Él te conforta, Él te muestra, Él te dice cuál debe ser tu amistad, cuál no debe ser tu amistad. ¿Cuántos alaban a Dios para siempre? Arrodillarse frente a la presencia de Dios y pedirle que nos llene de nuevo. La bendición de ayer pasó. La del domingo pasó, hermano. No hay manera de que usted le dé para atrás a eso. Pero esa del domingo nos reta a que la del lunes sea mayor. Y la experiencia del lunes me reta a que la de hoy sea mayor. Alguien que diga amén a eso. Y la experiencia de hoy, si Cristo no ha venido antes, es un desafío para Antorcha este viernes. Y la experiencia y la experiencia del viernes sigue siendo un reto para nosotros el domingo. Porque esto es una bendición, hermano, inagotable. Él es, aleluya, Él es fuente inagotable. Me gusta resaltar siempre mi experiencia del bautismo del Espíritu Santo porque fue la mía. Y brevemente recordar que el Espíritu Santo, que les dije ahorita que no necesita ayuda, se activó en aquel campamento y me comenzó a decir en mi mente. Yo escuchaba o yo sentía esa voz, como usted quiera llamarlo, lo que más feliz le haga a usted entender. Pero era el Espíritu el que me decía, comienza a corregir tales cosas. Comprométete y escríbelo. Y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Y ahí escribía hasta todo lo que Él me dio, sin ayuda de nadie. No había ni celulares habían para eso. Lo que estaba era el Viper, alábalo, profeta Lee, gloria a Dios. Y como que el Viper también lo que te daban era código, no había manera. Pero antes de todo eso y antes de la inteligencia artificial ya estaba corriendo el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban? Aleluya.
y te redarguye. Y tu esposo no te va a tener que decir qué es lo que tienes que cambiar. Y tu líder espiritual no te va a tener que decir qué tienes que cambiar. El Espíritu Santo, cuando levantas tus manos y le dices: inspírame, revélame, muéstrame, dime qué hay en mí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Incluso el salmista fue tan poderoso que dijo: aún en aquellos pecados que me fuesen ocultos, que no vienen a mi memoria, que han pasado y yo ni cuenta me haya dado, aún de eso, revélame, porque quiero estar clean. Quiero estar limpio. Vamos, alguien que entienda lo que estamos hablando, aleluya. Y ese espíritu me redarguyó. Así que ya solo restaba recibir al Espíritu Santo, porque ya yo había hecho el autodetox. Alaba alma mía a Dios. Yo sabía que allí yo no tenía que más renunciar. Yo estaba claro que había renunciado a todo. Yo estaba decidido. Así que abrí las manos en aquella capilla y le dije: I'm ready. Todos alaban a Dios para siempre. Necesito que alguien diga: estoy listo. Alguien que diga: estoy lista, estoy listo. Vamos, diga: estoy listo, estoy listo. El Espíritu Santo va a querer que nosotros le mostremos nuestro deseo. Repito, el Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. Y por ser alguien le hablé. Y no estaba mi pastor por todo aquello, era un campamento. Y le dije: I'm ready. Estoy listo para que me caigas arriba. Alábalo, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me bautizó. No hubo nadie que me pusiera la mano. No habían diáconos, no habían ujieres. Ureña no estaba por todo eso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alguien que pueda aplaudir a lo que Dios puede hacer. El plan de Dios no es que estés hasta ahí. El plan de Dios quiere que llegues a otro nivel. Diga conmigo: otro nivel. Quisiera escucharlo más fuerte. Diga conmigo: otro nivel. Y esto va a traer incomodidades. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto va a traer incomodidades. Esto va a traer riesgos. Esto va a traer unas cosas que Dios te va a pedir que tú... Alábalo, gloria a Dios. Pero sí hay que ceder a eso. Yo tuve que ceder a soltar a mis dos amigos. Mis mejores dos amigos. Los mejores dos amigos, hermano, pero que me dijo: es solo. Yo, ¿cómo que solo? Sí, sigue siendo sus amigos, pero hay que ir creando esa distancia. Para que usted sepa quién era uno de mis amigos, así por encimita le digo. Escuchó así en un banco a Nimsi López. Estaba haciendo una transacción en un banco. Nimsi López ni se imaginaba grabar. Ya conmigo: ay. Y Nimsi estaba haciendo una transacción en el banco. Y cantó algo, un pedacito de algo. Y mi amigo estaba en el banco en la fila. Y mi amigo le oyó la voz y le dijo: ven acá. Cuando se acabó la transacción, cántame otra vez. No, muchacha. La semana que siguió, la que le siguió, diga conmigo: la semana que sigue, vamos. Estaba metido en un estudio grabándole su primer disco. ¿Cuántos pueden alabar al Señor para siempre? ¿Cuántos pueden alabar al Señor para siempre? Él era un músico que le dice a usted en qué tono está ese aire. El aire acondicionado, ¿en qué tono está? El aire, pastor. Él oye el sonido del aire y le dicen ahora mismo en qué tono está. La habilidad que tiene en el oído, muy bárbara. Samuel Hernández lo llamaba de camino a los conciertos. Mira, el bajista no va a poder llegar por un tapón. Y él llegaba. Vamos, aquí estamos. ¿Cuántos alaban? Entonces, obviamente, como a mí siempre me ha gustado la música, él era mi mejor amigo. El otro también. Y salir de ahí fue fuerte. Pero a Dios es mejor obedecerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Es mejor quizás no entender unas cosas en el momento, pero obedecerlo. Porque cuando pasó el tiempo pude darme cuenta de
los estados, especialmente de uno de ellos, que no es el mejor hoy día. Pero Dios que sabe todas las cosas, y necesito que repita esa frase, Dios que sabe todas las cosas, te va a pedir y te va a requerir, no porque quiera hacer maldades. Él no es un Dios que hace maldades ni está jugando con nosotros monopolio. Él es un Dios que está en el trono, aleluya. Un Dios perfecto, que tiene una voluntad perfecta, que tiene un propósito perfecto para nosotros. Y conveniente a eso es que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Dígale al que está a su lado hasta que todos lleguemos. Dígaselo al que está a su lado hasta que todos lleguemos. El plan de Dios sigue siendo un plan de avanzada, un plan de llegar a una meta. Hasta que todos lleguemos es una meta, y ese Espíritu Santo nos va a redarguir, como les dije ahorita. El poder de Dios cayó sobre mí hasta el día de hoy, porque más que todo eso, recibir la presencia de Dios emprende la gran responsabilidad de mantenerla. No es solo recibirla, es mantenerla. Hay gente que la utilizó unos años y ya, y hasta apartados están. Yo estoy aquí con una sed mayor a cuando tenía 15 años. Alguien que bendiga a Dios para siempre. Nunca había tenido más sed por Cristo que la que tengo ahora. Porque no es tenerla, es mantenerla. Vamos, dígale al vecino, es mantenerla, dígaselo al vecino. Gente que ya usted le exprime, no digo que estén aquí, fuera de aquí, gente que usted conozca, que los exprime. En su vida espiritual no sale nada ya, secos, vacíos. Hubo descuido en avivar el fuego, hubo descuido en búsqueda, hubo descuido en seguir las instrucciones de Dios. Si hay que dejar lo que Dios nos pide que dejemos, lo vamos a dejar, porque Él conoce todas las cosas. Aleluya, diga conmigo, aleluya. En los últimos días Joel expresa: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien diga: eso es conmigo y ese soy yo. Vamos, dígalo. Eso es conmigo y ese soy yo. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es conmigo y ese soy yo. En los últimos días 2024, 2025, 2026, tengo un plan para Puerto Rico que lo vio Joel y dijo: derramaré de mi... Alguien que grite: eso es conmigo y ese soy yo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Están hablando contigo, están hablando conmigo, senda antigua. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Diga, si usted es padre o madre, diga: esos son mis hijos, esas son mis hijas. Vamos, dígalo ahí en fe. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Dónde está Antorcha gritando? Necesito que un representante de Antorcha me grite. Yo lo creo firmemente. Extienda sus manos para acá, extienda sus manos. Todo el que tenga manos, extienda sus manos hacia acá y bendiga Antorcha. Vamos, no tenemos que esperar en Courage para bendecirlos desde ya. Vamos, vamos. Nuestros hijos profetizarán. Estamos, amados hermanos, viendo que Dios tiene un plan para con Encourage, tiene un plan para con la generación Antorcha. No me hables de la Antorcha de 20 años atrás, no quiero saber, con todo el respeto. Hábleme de Antorcha 2024, de Antorcha 2025. Alguien que pueda dar un grito y alabar a Dios acá, por favor. Alguien que alabe a Dios para siempre. Dígale al vecino: háblame de Antorcha 2024. Dígaselo al vecino, dígaselo. No hay nada que me saque a mí más por el techo que eso. Que yo esté hablando del Dios de la actualidad y me salten con anécdotas de quererme decir que antes Dios se movía mayor. Eso me saca. Porque yo estoy viendo un Dios que se mueve hoy más que antes. Quiero ver si alguien más lo ha visto. ¿Habrá alguien más que me diga? ¿Habrá alguien más que me diga? El Dios que yo estoy experimentando ahora, hermano, ni soñando fue el que yo conocí hace 30 años atrás. Ni soñándolo yo. Un Dios que se mete, hermano, que no hay tiempo.
No tengo tiempo, escúcheme, no tengo tiempo para testificar. Reciba eso para usted, por favor, reciba eso para usted. Recíbalo. No tengo tiempo para testificar todo lo que Dios está haciendo. Entiéndame, hermano, lo voy a insistir otra vez. No hay tiempo para testificar. Porque cuando esté llegando el testimonio y voy a decir lo que Dios está haciendo, de repente ese testimonio se me interrumpe con otro testimonio que me dice: es grande lo que tengo, es inagotable. Alguien que alabe. La bendición que sobra y abunda. Obviamente mi apóstol Wanda sabe todo. Por lo menos por texto se lo estoy enviando, para que sepa que estamos viendo a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelva y grite: eso es conmigo y ese soy yo. Grítelo: eso es conmigo y ese soy yo. Vamos a ir aterrizando el avión hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Levante la mano de su vecino y dígale: hasta que todos lleguemos. Vamos, dígaselo al vecino: hasta que todos lleguemos. Ya puede bajarle la mano. Gloria a Dios. Él quiere que crezcamos. Wow. Él anhela un crecimiento. Él anhela un desarrollo. En su haber está que nos desarrollemos, crezcamos, alcancemos. Déjame compartir contigo unas características de ese verdadero crecimiento. Hay muchísimas, pero menciono varias nada más. El crecimiento espiritual constante, basado en el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa experiencia de encontrarnos cara a cara con la cruz de Cristo. Y cuando chocamos con esa cruz de frente, fuimos pérdida total. Ay, 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 ay. Fue una pérdida total. Perdimos todo para ganarlo todo. ¿Cuántos alaban a Dios para siempre? Y en ese encuentro tan radical hemos nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento. Es constante entonces que ese crecimiento a partir de ahí sea constante. Juan capítulo 1 verso 12 y verso 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder absoluto, la autoridad. Le delegó de llegar a ser hijos de Dios. Diga conmigo: soy hijo, dígalo. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí está el nacimiento. Hemos nacido de Dios en ese día que aceptamos a Cristo. También la Biblia hace referencia y dice Juan capítulo 7 verso 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso la entrada del Espíritu Santo se da ante la partida del ministerio terrenal de Jesús. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres físicos, amigos, familiares, creyentes, o ninguna de estas anteriores. Se trata primero de un asunto individual. Asunto individual. Diga: yo y Dios. Dígalo: yo y Dios. Lo que Dios hace con tu gente cercana, lo que Dios hace alrededor tuyo, solamente serán referentes. La gente que Dios tiene en este altar para nosotros serán referentes. Y de poder nosotros decir, como dije al principio, si ellos lo han alcanzado, si ellos han llegado ahí, yo también quiero llegar. Usted sabe quién fue un referente para mí cuando yo tenía 14 años y esta misma estatura.
¿Sabe quién? Adolfo Vargas. Mire qué impactante, hermano. Yo tuve el choque con Cristo, luego recibo el bautismo y de los primeros predicadores que vi en acción fue Adolfo Vargas, siendo él evangelista de las asambleas de iglesias cristianas. Para ser más específico, de la iglesia del Líbano de Trujillo Alto. Él era evangelista de ahí. Y yo, visitando las iglesias con mi pastor, veo al evangelista Vargas en acción. Y yo dije, wow, yo quiero ser como es ese. Todos alaban al Señor. Referentes, diga conmigo, referentes. Luego yo tocaba en una agrupación cristiana y fuimos a una de las iglesias que él fue pastor en Vega Baja, no la que tuvo ahora, sino de asambleas cristianas. Y allí yo no sabía que él era el pastor. Y yo estaba, hermano, desconectado de la música porque yo decía que yo no quiero, yo lo que quiero es ser como este. Diga conmigo, referentes. Y usted debe tener referentes, gente que quizás no sean perfectas, pero hay algo de Dios para imitar. Hay algo de Dios para emular. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sed imitadores de mí, dijo el apóstol. Así como yo lo soy de Cristo. Yo imito a Cristo, imítenlo en ustedes también. ¿Cuántos aplauden a la gloria de Dios? Aleluya. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Hay un Espíritu Santo que quiere ser el verdadero influencer del creyente. La gente está buscando influencers y los medios y las redes, pero Dios quiere, el Espíritu quiere ser la verdadera influencia en nosotros. Si le damos ese espacio, si le damos, hermano, la flexibilidad en nuestro tiempo, en nuestro espíritu, en nuestras agendas, si le abrimos ese espacio, veremos cómo va a seguir cayendo la influencia del Espíritu en nosotros. La palabra griega para traducir consolador o consejero viene de paracletos. Y mire qué poderoso que significa uno que ha sido asignado, llamado para estar al lado del otro. Así que cuando se nos fue asignado al Espíritu Santo, se nos fue asignado para que camine al lado de nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y por eso estamos aquí hoy. Por eso hemos vencido los diferentes tropiezos para llegar hoy, porque hay un Espíritu Santo asignado, un paracletos que camina al lado de nosotros. Hay un llamado a pedir al Espíritu Santo, y lo dije al principio, y ahora para cerrar lo quiero repetir, a que usted vuelva a tomar en su vocabulario el llamado al Espíritu Santo a guiarnos. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, consuélame. Permíteme que seas una parte activa en mi vida. No dejarlo a una experiencia de domingo. No dejarlo a una experiencia de CAP. No dejarlo a una experiencia al año. No, esto es algo del día a día. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial, de la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Mucha gente sabe cosas de Dios y le citan la Biblia de arriba a abajo, de Génesis a Apocalipsis. Pero ¿cuánto conoces a ese Dios? ¿Cuánto se te ha revelado ese Dios en tu vida? Más que llevarlo, ¿verdad?, en el conocimiento o en la historia, Él quiere que tengamos una relación con Él directa. Pedro escribió, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crezcamos en el conocimiento de Jesús. Dígale al vecino, crezcamos en el conocimiento de Jesús. Vamos, dígaselo. La gracia, lo que nos dice es, no teníamos méritos, no teníamos condición para merecer, no éramos aceptos, pero su gracia, por su gracia hemos sido alcanzados.
Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con los demás, ni crecer mutuamente. Ahorita hablaba la pastora algo poderosísimo de la ofrenda. Esto más que todo es un acto de agradecimiento. Estamos agradecidos, y el que no se mueve en esa acción por medio del agradecimiento, la verdad pues el intento es fallido. Igual sucede nosotros con el conocimiento y la revelación de su gracia, que hemos sido llamados aceptos por el amor de Dios. Y ese amor que ahora cargamos nos permite a nosotros no solamente crecer nosotros, sino también que otros crezcan al lado nuestro. Póngase de pie, que yo cierro con una oración global. Gloria a Dios para siempre. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Eso no cuadra. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento te llevará a reflejar a un Dios accesible, a reflejar una humildad en todo lo que hacemos. Contrario, no me cuadra el orgullo con el amor que Dios ha depositado en nosotros. ¿Habrá alguien de acuerdo conmigo aquí hoy? Hasta que todos lleguemos, dígale a 2 vecinos, hasta que todos lleguemos, vamos, dígale a 2, a 3 vecinos, hasta que todos lleguemos, gloria a Dios para siempre. Y dice ahí, con esto cierro, con este verso: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no adapten a este sistema, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que comprueben y confirmen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para crecer y mantener una continua transformación espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida, gloria a Dios, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, gloria al Señor, sino que podamos alcanzar la madurez. Espíritu Santo, te damos gracias. Levante manos arriba. Gracias, Señor, por este tiempo. He predicado la palabra que has puesto en mi corazón, Señor amado, para que podamos entender el reto que tenemos diario. Esto va más allá de una reunión en este bello y santo lugar, en el templo de la senda antigua. Esto va mucho más allá que esto. Esto va allá, Señor, trasciende, Dios mío, a lo que son, Señor amado, nuestras metas. Esto trasciende, Señor, a nuestro proceder. Esto trasciende, Señor, a nuestra estructura de poderte permitir el acceso a nuestro corazón en todas las áreas de nuestra vida. Esto trasciende, Señor, a entender, internalizar que a veces tú pides cosas que para nosotros son fuertes o dolorosas, pero tú, que conoces todas las cosas, entiendes el porqué y el para qué de lo que nos estás pidiendo. Ayúdanos a poder, Señor, negociar. Saber que hablar contigo es negociar vida, negociar propósito, negociar, Señor amado, tu voluntad en nuestras vidas. Ves llamando rica basayama. El mejor negocio es hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento. Aquellos cuyos pensamientos son: yo soy así, a mí no me cambia nadie. Permite, Dios mío, que esta palabra toque a ese corazón y le diga: permíteme entrar, permíteme hacer cambio, que todavía falta, todavía queda terreno, todavía hay áreas para trabajar. Es hasta que todos lleguemos. Te doy gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Levante la mano del que está a su lado, ahí donde está. Acérquese a alguien. Acérquese a alguien, que podamos vernos todos con las manos arriba hasta que todos lleguemos. Suelte una palabra sobre esa persona, vamos, aunque usted no la conozca, suelte una palabra de bendición. Regáleme 3 minutos. La joven de aquí de Antorcha, suéltale una palabra a esa muchacha sin miedo, ven. Y Borobasama, suéltale una palabra sin miedo a esa joven. Vamos, hermano, con una palabra puede hacer grandes cosas aquí hoy.
Infante, suelta un momento la cámara y suéltale una palabra ahí al Nan. Gloria a Dios para siempre. Suelta una palabra sobre alguien. Suelta una palabra. Suelta una palabra. Vamos. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, Pastora Zulema. Ligoto, cuica, bababa, soyama. Remando, rema. Likama, man, suicama. Es hasta que todos lleguemos. Que no se nos olvide, Pastor Paniagua. Es hasta que todos lleguemos, Quique. Que no se nos olvide. Vamos, levante la mano del que está a su lado. Bendígalo, vamos, bendígalo. Yo no tengo nada mayor a lo que usted tiene. Díaz, hay una gloria aquí, hay una gloria aquí. Hay una gloria. ¡Wow! Solo agua. Siento el poder de Dios moviéndose. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Adora, adora, amén, adora. Solima Bobasón. Calarasaya. Licata la santa lenta lima. Hoy el Espíritu Santo te llena. Y una cita del Espíritu sobre ti hoy. Hasta que todos lleguemos. No se trata de mí, se trata de todos. No soy yo, Yari, es de todos. Es de todos, dije. Vamos aquí, Calabria, aquí, por favor. Pues veo un milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios. Que viene de ti, Dios. Promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Hasta que todos lleguemos. Padre, en el nombre de Jesús, el reto bíblico es que no se trata de llegar solo. El reto bíblico es hasta que todos lleguemos. Que lo que he aprendido podérselo impartir a otros para que también lleguen. Que alguien que está en un nivel más alto que yo también pueda recibir el insumo para llegar. Porque es hasta que todos, más fuerte, hasta que todos. Un abrazo en el amor de Cristo. Oh, hey. Pues ven milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti. Pues veo milagro en cada palabra, en cada promesa que viene de ti, Dios, que viene de ti, Dios. Eres mi luz y mi salvación. Nada temeré, nada temeré. Eres mi luz y mi salvación. Nada temeré, nada temeré. Eres mi luz y mi salvación. Nada temeré, nada temeré. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le damos un aplauso al Señor por la vida también del pastor Rafael Morales. Le bendecimos. Extienda su mano.
Declaramos bendición hasta que sobre y abunde sobre la vida del pastor. Señor, gracias porque le entregaste una palabra y Él la ha impartido sobre el pueblo. Señor, declaramos que hay cambios permanentes en cada uno de nosotros y las recibimos, Señor. No seremos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Antes de irnos, hay alguien que en esta noche quiere recibir a Jesús. De los que estamos aquí, quiere reconciliar tu vida con el Señor. Estamos aún a tiempo para que puedas abrazar en esta hora cada promesa que Dios te ha hecho en tu casa. 787-730-5880 es el número que puedes marcar ahora. Y sé que algo Dios seguirá haciendo en tu vida. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús, hay alguien. Estamos a tiempo para que puedas recibir esta palabra. ¿Cuánto Dios le habló esta noche? ¿Cuánto Dios le habló? Dios ha sido bueno. Dios siempre tiene una palabra. Siempre tiene una palabra que uno puede, abrazar y vivir en ella. En el nombre de Jesús. Les recordamos, este viernes se reúne la Generación Antorcha a partir de las 7 de la noche. Este domingo venga con alguien, invita a alguien. Ya se anunció, viene el pastor Edwin Rivera Manso, va a tener la palabra. Así que venimos con alta expectativa de lo que Dios va a hacer este próximo domingo también. Así que la asignación, invitar a alguien para que pueda recibir y pueda ser recipiente de lo que Dios tiene para nosotros este próximo domingo. Seguimos orando por nuestros pastores para que Dios les siga cuidando y sigan teniendo experiencias hermosas junto con todo ese pueblo que le está acompañando. Así que declaro en el nombre del Señor, con su mano en alto, declaro en el nombre de Jesús que el Señor nos lleva con bien a nuestros hogares, que vamos en paz. Señor, que tú nos cuidas y nos libras de cualquier incidente o accidente, Señor, y que esta noche será una noche donde dormiremos, descansaremos, Señor, y donde nuestras fuerzas serán renovadas por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta noche. Vaya en paz en el nombre del Señor, y declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea y vuelva y diga amén. A los hermanos que estuvieron conectados, les bendecimos en el nombre de Jesús. Saluda a alguien y déjale saber que Dios sigue siendo bueno, bueno, bueno. ...104.1 Redentor, Cult of Fashion, Shalom on the Cliff presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y Harold Velázquez. Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician